Hola, buenas tardes. Enero no es habitualmente un buen mes para el turismo, pero este enero ha sido peor, bastante peor en toda España, peor en un 10% al enero del 2007, perdón, del 2008. Y horrible, horrible ya para la Comunidad Valenciana, que este mes pasado, este mes de enero, ha recibido un 25% menos de turistas de los que recibió en enero del 2008. Hundido el ladrillo y, como vemos, muy tocado el turismo, nuestras principales fuentes de ingresos pues están seriamente preocupantes y el panorama global lógicamente también. Hablando del turismo a nivel español, nuestro primer destino emisor, nuestro primer cliente sigue siendo Gran Bretaña, aunque, dada la crisis, los británicos han venido también este mes pasado en un 20% menos de lo habitual a nuestro país. Los alemanes siguen también siendo el segundo lugar emisor de turistas para España y también han caído, aunque ligeramente menos después de todo, que la media. Los alemanes han venido en un 7% menos que lo hicieron el año anterior. Para la Secretaría de Estado para el Turismo, que ha dado a conocer hoy estas cifras, pues son unos números que están dentro de lo esperado. Siempre es un consuelo que lo esperaran. Y mientras tanto aquí pues se sigue hablando de bancos, de cajas, de fusiones, etcétera. Hoy se ha hecho público que las tres entidades que más ayudas del Estado han recibido, más dinero público han recibido en estas inyecciones de las que tanto se viene hablando últimamente son Bancaja, que ha recibido hasta ahora activos por 1.500 millones de euros, la Caixa, con cerca de 1.400 millones, y Caja Madrid, con algo de 1.300 millones de euros. De todas partes, desde luego, están las cosas preocupantes y llegan noticias de la penuria que viven los ayuntamientos, especialmente dentro de lo que son las administraciones públicas. Hablamos de la gran deuda que tienen con sus proveedores los ayuntamientos españoles, pero miren ustedes cómo están las cosas en Venecia, que ya dice La Stampa, un periódico italiano, que Venecia se ha vendido a la Coca-Cola. Bueno, ¿y cómo se ha vendido Venecia a la Coca-Cola? Pues en un lugar tan emblemático, tan histórico-artístico, tan monumental. Al final, las deudas que estaban apretando el cuello del ayuntamiento veneciano han aconsejado que el alcalde haya firmado un acuerdo por 2 millones y pico de euros con la Coca-Cola para que inunde de puestos de máquinas de venta de sus refrescos la ciudad de las góndolas y los canales. Dicen que tratarán de ponerlas en los lugares donde afecten menos la imagen, el paisaje, a esa foto del turista, pero ahí está la realidad. Otra de las vías que, lo digo para poner ejemplo de cómo están las cosas, Venecia está estudiando también para salir del grave déficit en que se encuentra, es hacer que los turistas paguen diariamente un plus de 3 euros para poder utilizar los servicios públicos. No es cualquier cosa hacer aguas menores en las aguas mayores de los canales venecianos. Así pintan las cosas por hoy, no mejor que otros días. Y tenemos, como siempre, un invitado con nosotros aquí en el plató de Universidad Politécnica Televisión. Hoy es un hombre que creo que puede ver las cosas con un cierto optimismo, desde una perspectiva que ahora les cuento. Se trata de Manuel Juliá, senior, pese a ser muy joven, de SECOT. SECOT, que es una ONG, una asociación. Buenas tardes, Manuel Juliá, Buenas donde tardes. ustedes son una especie de ¿qué? Pues casi de ángeles De de ángeles la guarda tutores de los emprendedores. de los emprendedores, esos. Así Apoyan es. ustedes a los emprendedores, son ustedes sus consultores, ¿no? Sí, bueno, básicamente más que Asesorar consultores, fiscalmente al que no puede pagarse un asesor fiscal. no solamente eso, aún mucho más, pero ahora lo comeremos. Estaba pensando en la estampa que estabas transmitiendo de Venecia con Con carteles los de cajeros, Coca-Cola con y tiene que ser terrible. Menos mal que he ido 2 veces y no voy a tener que volver a ir otra vez, otra vez más. Menos mal también que está el Photoshop y luego pues donde está la Siempre te Coca-Cola lo puedes borrar un siempre poquito te lo puedes y ampliar dirigir. los angelotes de la fachada o Así es, cualquier así. cosa. Pero hay que ver cómo está afectando la crisis a todo, hasta
hasta la belleza histórico-artística y Sí, pero es de lógico. ciudades. De todas formas, esto es pasajero y Venecia tuvo momentos muy malos y ha tenido momentos más buenos con el turismo. Imagino que ahora volverá a tener momentos buenos con carteras de Coca-Cola y turismo y seguramente con el tiempo volverá a tener momentos también. Están las cosas muy bien. Yo antes no lo doy ese dato, pero italianos que vengan a España, decíamos antes que los de Gran Bretaña, que es el mercado mayoritario de que emite turistas hacia aquí, han venido un 20% menos, pero italianos casi un 19 y pico por cien menos de los que venían, que tampoco eran demasiados en el contexto español. Sí, bueno, ellos venían... Que no hay un euro, jefe, que no hay un Que euro. no hay un euro, no hay un euro o hay miedo de gastárselo por si luego hiciera falta. En realidad el dinero sigue estando ahí, pero hay mucha gente que no ve claro el futuro. Al final el problema realmente lo tendremos dentro de un año y medio, 2 años, aquí en el caso concreto de España, cuando las prestaciones por desempleo que se han empezado a generar ahora por las grandes masas de despido, por los seres que hemos ido teniendo, cuando realmente se vaya acabando esas prestaciones. Ahí es cuando realmente habrá un problema. Ahora mismo hay dinero, una empresa, una persona normal y corriente, con la indemnización que ha recibido de su empresa y con la prestación por desempleo que tiene durante X tiempo, puede ir tirando bastante bien. Indemnizaciones que también son lo que son, porque si van a abaratar el despido, pero la realidad es que muchas de las empresas están cerrando por falta de viabilidad y entonces pasan los trabajadores a fondo de compensación. No se les indemniza con los 45 Son días, los sino con 20 12, o con 12 o sí, con pero al final 20, bueno, que son. pero sí, hay aún esperanza, hay una prestación por desempleo que está ahí y permite hacer cosas. El problema, insisto, será cuando todo esto se acabe, en función del contrato que tuviera el trabajador, el tiempo que estuviera trabajando, pues al cabo de 1 año, 6 meses, 2 años. Los 2 años serán críticos si no conseguimos antes hacer algo. Ustedes, Julia, en SECOT decíamos que es una especie de ONG que actúan como, pues esto, como asesores, consultores, apoyo para fundamentalmente emprendedores autónomos. Efectivamente, tenemos varias líneas de actuación. En realidad, más que asesorar, nuestro secretario general nos define como unos ángeles de la guarda que transmitimos o intentamos transmitir paz, tranquilidad, sosiego, obviamente algo de experiencia, de la experiencia que podemos tener. Creo que el otro día contaban que juntos, todos los señores de SECOT, sumábamos 40.000 años de experiencia, que se dice pronto. 40.000 años os contemplan en las pirámides. Efectivamente. Realmente incluso se ha llegado a crear como experiencia pionera, con apoyo de Fundetec, una base de conocimiento en la que determinados seniors, personas que tenemos dentro de SECOT, han ido preparando planes de negocio, han ido aportando toda la experiencia que tenían para que toda esta información no se pierda, se pueda... ¿Cuántos son en Valencia, en SECOT? En Valencia somos muy poquitos, no llega a 60, 58 seniors. A nivel nacional sí que somos unos pocos más, somos cerca de 1.000 seniors en este momento y creciendo. Y además, curiosamente, aparte de que estamos creciendo en tamaño, estamos decreciendo en edad media. Normalmente la edad media en SECOT era 70 años y debido a las últimas prejubilaciones masivas que están empezando a haber y a la nueva entrada de seniors más jóvenes, estamos consiguiendo tener una media de edad dentro de los seniors de SECOT bastante más joven. Usted debe pertenecer a las juventudes de SECOT. Yo soy el junior, casi la mascota de SECOT. Yo creo que soy el único no jubilado ni prejubilado oficialmente que hay en toda España. ¿Qué hace un no jubilado en SECOT? Pues si tienes tiempo y quieres dedicarlo a aprender y ayudar a los demás a crear negocios, puedes desde ayudar a un emprendedor a poner en marcha su empresa, asesorarle, más que asesorarle, ayudarle a que él piense cómo puede llevar su negocio de una forma mucho más rentable. Nosotros en realidad no somos especialistas obviamente en todas las actividades que hay en esta vida. Puede haber una persona que venga del mundo del derecho y que no tenga mucha idea, mucha experiencia en sectores tecnológicos. Puede haber una persona que haya sido director de marketing de una empresa de productos secos y no tiene por qué saber nada de subvenciones. Básicamente, cuando son temas muy técnicos a nivel subvenciones o cosas de ese tipo, solemos dirigir a los seniors a otros organismos que les ayudan muy bien, antenas de Cámara de Comercio, delegaciones de la CEP, agencias de desarrollo local, y nosotros nos centramos en ayudar a que el emprendedor saque todo el potencial que tiene o que debería tener para poder ser emprendedor. Muchas veces esto lo haces en base a preguntas o en base a comentarios que le abren otras realidades. Pero insisto que no somos salvadores de empresas, básicamente lo que hacemos es transmitir paz, transmitir experiencia y transmitir sosiego, que hace mucha falta hoy en día. Sobre todo me estaba imaginando ahora, no sé si es así, pues aportan ustedes, digamos que compañía, calor y acogimiento a algo tan, por definición, solitario como es un autónomo. Como es un autónomo, sí, tenemos... ¿Yo con quién contrasto esto? Porque solo son desahogo para contarle, oye, mira que
voy a cerrar la tienda, pero necesita contárselo a alguien que lo entienda. Sí, no solamente voy a cerrar la tienda, es que voy a cerrar la tienda o voy a tener que despedir a un empleado. Al final, realmente cuando una persona puede contar con alguien que ya ha pasado por su situación mucho antes que él, que ha tenido otras experiencias previas, le es mucho más fácil poder tomar decisiones. Se dan casos como el puro cierre de una tienda, que de hecho ahora hablaremos sobre esto porque hemos creado junto con el Ayuntamiento de Alcobendas y vamos a extenderlo al resto de España una especie de proyecto especial para este tipo de casos. Pero aparte de eso se dan casos o situaciones pues como una persona que tiene un comercial y el comercial le funciona bien a nivel comercial, pero no tiene a lo mejor una ética que pueda cuadrar con la política oficial de la empresa o de este autónomo que estamos hablando. Siempre te planteas la duda, ¿qué hago? ¿Despido a una persona que realmente me está llevando adelante el negocio, me está vendiendo y a pesar de lo que me está haciendo? Hay situaciones que es muy difícil en las que te pueda ayudar alguien si no es alguien que ha tenido antes que pasar por eso. ¿Qué tipo de empresas o cuántas empresas o cómo además se dirigen? ¿Saben que existen ustedes, los autónomos que van ahí? ¿Cómo saben que básicamente SECOT, aparte de autónomos, asesoramos a pymes, pequeñas empresas que tienen problemas económicos, digamos, ¿no? Incluso alguna pequeña empresa que tiene problemas económicos y ha conseguido llegar a nosotros a través de unos canales que ahora le contaré. También asesoramos a ONGs que quieren desarrollar su labor. Al final una ONG no deja de ser una entidad sin ánimo de lucro, pero que tiene unos objetivos que cumplir y tiene que tener unas necesidades cubiertas y les ayudamos a ver cómo consiguen esto. La forma de llegar a SECOT es o bien a través de contactos dentro de Cámara de Comercio. Tenemos muy buena relación con la Cámara de Comercio. De hecho, SECOT lo creó a nivel nacional el Consejo Superior de Cámaras, junto con el Círculo de Empresarios y el Consejo de Acción Social Empresarial. Muchas veces nos llegan también a través del boca a boca. Esta es la opción que más nos gusta, porque realmente significa que un asesorado pues, se ha sentido realmente bien asesorado. Tenemos también un convenio que se ha firmado recientemente con la Confederación Empresarial Valenciana para que todas sus delegaciones comarcales puedan remitirnos personas que quieren asesoría para montar una empresa. Nos llegan a través de algunos convenios que tenemos con universidades, a través de agencias de desarrollo local. Es muy variopinto, la verdad es que porque tienen muchos, entre comillas, clientes, pues no pagan nada, ¿no? No pagan nada, claro, realmente para nosotros no, los llamamos a veces clientes de forma jocosa, pero obviamente son clientes, somos el mejor proveedor que podrían tener, no les cobramos absolutamente nada y lo único que les cobramos es la expresión de agradecimiento y la cara de agradecimiento que tienen cuando salen de allí, tanto se ha montado una empresa como si no, porque parte de nuestro trabajo a veces, y además de hecho eso lo medimos, estamos certificados en los 9000 y tenemos muy claro nuestros conceptos de trabajo de cómo nos medimos, pues muchas veces lo que conseguimos es que un emprendedor que realmente no es un emprendedor no se monte su empresa, y eso para nosotros, cuando le hacemos ver que no era una buena opción y se va contento porque no va a ser empresario y no va a dilapidar su patrimonio y el de su familia, para nosotros es también un grandísimo éxito. No, o sea, que llega alguien ahí con el proyecto y ustedes en SECOT, en esta ONG, dicen, no hombre, ni tú vales para la aventura, ni la aventura vale para que ganes dinero, ¿no? Hay casos y casos, hay personas muy emprendedoras, pero que no tienen ningún tipo de idea de gestión empresarial. Al final no tiene el valor suficiente o los recursos. Sí, pero hace falta, para montar una empresa hace falta algo más que valor y recursos. Está claro que el valor y los recursos tienen que estar ahí. Tienes que tener una cierta formación. En eso sí que es cierto que podemos ayudarles a veces. No nos vinculamos con el negocio, no nos centramos en el negocio, pero sí que le damos ciertas pautas de funcionamiento, y sí que desde centros como las cámaras de comercio o la CEB o las agencias de desarrollo local se les ayuda a nivel técnico, pero para ser empresario hace falta tener una madera muy especial. Yo de hecho he ayudado a muchos empresarios a montar sus empresas y jamás he tenido ni la más mínima intención de montar una mía, precisamente a lo mejor porque sé realmente lo que es y los riesgos que conlleva montar la empresa. Cuando hablamos con emprendedores te encuentras con dos perfiles muy diferentes. Cuando hablamos a nivel ya técnico, unos que no han visto una empresa en su vida y solamente se piensan que montar una empresa es montar la empresa para no tener que trabajar casi nunca, para poder ir de vacaciones como mínimo 2 meses al año y para jubilarte con 50 años. Y hacer caja todos los días. Esos son los que no suelen funcionar bien. Además, de hecho, confunden mucho su caja personal con la de la empresa, se generan muchos problemas de tesorería, de hacienda, es algo terrible. Y luego hay otros, pues sí, que están abocados a montar una empresa, sienten la necesidad de montar una empresa, saben lo que es, saben que tiene muchos riesgos, pero hay algo que les llama y les dice que tienen que ser empresarios. Son los menos, son los que mejor
le suele funcionar a la empresa, los que más posibilidades tienen de poner en marcha su empresa, y son los que personalmente ayudo con más ganas. A los otros, ¿Esto pues, qué se ve, Manuel? ¿Se ve en una entrevista? Se ve, en la primera entrevista dices se que ve en no. una entrevista, se ve muchas veces en la segunda y tercera entrevista. Hay veces que lo que hacemos es utilizar la técnica del desgaste, que sabes que esto las personas mayores lo suelen hacer muy bien. Al final, cuando tienes una persona que te trae un proyecto, y aunque lo veas más o menos claro el proyecto, si no ves a la persona, si no ves que ya lo tengo claro, si le pides que venga otra vez y luego otra vez, si no tiene muy claro su proyecto, la tercera vez seguramente no vendrá. Habrá desistido. Esa persona no creía en su proyecto y no será una buena emprendedora. Hay veces que por la simple repetición consigues que un emprendedor que tú ves que no es emprendedor o que no tiene seguro que es un emprendedor, ves que no va a seguir hacia adelante. Es curioso, dentro del mundo de emprendedores se habla mucho aquí en España de que para que un emprendedor sea un emprendedor de verdad tiene que haber tenido como mínimo 3 fracasos empresariales. Claro, eso lo dice la gente que suele ayudar a los emprendedores a montar sus empresas. Suele ser gente que no ha tenido empresa y que no arriesga su dinero ni el de su familia. Yo pienso que para ser emprendedor o para ser empresario, porque nunca me ha gustado la palabra emprendedor utilizada con el concepto que se utiliza aquí de empresario, para ser empresario hace falta tener las ideas muy claras, tener conocimientos de gestión empresarial, hace falta tener un modelo de negocio muy claro y hace falta tener un empuje espectacular para poder hacer las cosas. La verdad es que me está usted contando esto de SECOT, de esa ONG. Es una asociación, es una sí, ONG. Somos una realmente. ONG, somos una asociación sin ánimo de lucro, SECOT se creó hace 20 años, de hecho el próximo 10 de junio tenemos una recepción con Su Majestad el Rey, él es nuestro socio de honor. Recuerdo, me contaban hace poco. ¿Esto que lo creó? ¿Una especie de Madre Teresa Calcuta pagana? O? No, básicamente no. Realmente al final SECOT se inició como una ONG para directivos, para que directivos ejecutivos que habían estado en empresas con puestos de responsabilidad. Casi increíble, ¿no? No, realmente es una idea espectacular. A mí me encantó cuando lo conocí hace 15 años, cuando se inauguró aquí en España. Me encantó porque cuadraba muy bien muchos intereses. Cuadraba los intereses de personas mayores que habían tenido cargos de responsabilidad, que de repente se veían abocados a no ser nada. Al final, una persona que ha sido un director de departamento, de unidad de negocio, que ha sido un director de empresa, tenemos directores generales de empresas importantes. De repente, jubilados. Se jubilan y de repente pasan a ser nada, pues pasan a ser un señor pues que tiene sus nietos o no, que va a jugar al golf o no, que de vez en cuando se reúne en charlas con sus amigos o no, que de vez en cuando se va a cazar o no, pero es un particular sin nada en su tarjeta. Claro, ahí cuando alguien ha sido directivo de una empresa, normalmente pues es por algo el aguantar 60 años o 50 años la presión que puede tener una persona en puestos de dirección es porque le gusta estar en esos puestos. Esa adrenalina. Esa adrenalina, o no sabría ya cómo llamarlo. Entonces les viene muy bien a ellos porque siguen activos. Sí, al final SECOT en realidad se creó para esto, para que estas personas pudieran seguir activos. Obviamente aquí en SECOT no hay jefes, de hecho tenemos en las delegaciones pues a lo mejor un antiguo director general que está reportando, entre comillas, a un ex ingeniero. No tenemos la jerarquía esa que suele haber en una empresa, pero sí que es un sitio que te obliga a ir los días que te hayas comprometido a ir a la semana, que te obliga a tener trabajos que hacer. No solamente ayudamos a emprendedores, también tenemos algunas actuaciones con algunos departamentos sociales de administración pública, les ayudamos en la creación de algunos planes de negocio. O estamos también ahora, por ejemplo, involucrados en un plan de formación sobre el mundo empresarial para chavales de universidad, junto con Fundar y la Consellería de Educación. O sea, al final te da actividades, SECOT te da actividades para que puedas seguir desarrollando tus actitudes. Yo insisto, a que parece increíble que surja una ONG en este mundo tan duro, tan materialista como es el mundo del negocio. Lo raro es que no hubiera Bueno, surgido antes. De hecho, es una ONG, yo creo que es la ONG más materialista y más de negocio. De hecho, claro, no somos ustedes Cruz Roja, no ni ayudan somos... a sobrevivir Ayudamos a los niños huérfanos del tercer mundo, sino lo hacemos de otra forma. a un tío que quiere ganar dinero, que quiere montar su empresa y hacerse Sí, empresario. pero muchas veces estos No, que señores... está muy bien, ¿eh? No, está muy bien porque al final luego estos señores, si ganan mucho dinero y se hacen empresarios, podrán ayudar y podrán extender esa labor para ayudar a los niños de Calcuta. Al final, lo que no tiene sentido es intentar solucionar problemas en otra parte del mundo, que yo no sé si son problemas o no. Yo soy viajero voraz. Siempre que puedo, siempre que tengo un minuto, estoy de Decía viaje. que si no fuera porque han surgido nuevos países con estas divisiones, se ha visto todo el mundo.
Sí, bueno, todo el mundo no, pero la tercera Casi. parte la tenía ya casi hecha. He tenido que ir quitando ya banderas de mi mapa particular de viajes. Pero al final, claro, cuando viajas a países de lo que aquí llamamos tercer mundo, te das cuenta de que estamos intentando, para mí erróneamente, estamos intentando conseguir occidentalizarlos. Al final, cuando vas a Senegal o cuando vas a zonas remotas de la India o de Guatemala, acabo de llegar, estuve hace poco por Guatemala, por la zona de la selva, pues te das cuenta que estamos convirtiéndoles sin quererlo ellos y nosotros queriéndolo, algunos por negocio, las grandes multinacionales, y otros por un sentido de ayuda, no sé si acertado o no, las ONGs, estamos intentando conseguir que se occidentalicen. Occidentalicen significa que si no tienen una televisión en color o dos o tres ya no son felices, que si no tienen un coche o dos o tres ya no son felices, que si no tienen una casa con 3 pisos ya no son felices. Realmente nuestro concepto, el concepto occidental de la felicidad, pues es un concepto muy válido, que a nosotros nos viene muy bien. Muy materialista, muy de tener, de poseer. Muy de no poder parar. Esto es algo que no se le dé una salida. De hecho, la salida que estamos teniendo es encontrar que en otros países donde no vivían como nosotros quieran vivir como nosotros. Quizás es la salida de la crisis, ¿no? Ayudar al llamado tercer mundo o el mundo en no Sí, desarrollo sí, bueno, a que se desarrolle, esa es la forma de trasladarles nuestra crisis. pero no por bondad, sino para tener un mercado para los televisores que fabricamos aquí, ¿no? Sí, bueno, que fabricamos aquí o que se fabrican ya en China, porque tenemos ya mucha competencia. Hay antiguos países del tercer mundo que este han cogido muy bien quitarse nuestra sobre política y se han cogido mucho al carro. No lo sé, la verdad es que es algo que no tengo la respuesta para esa pregunta, no sé cómo acabará esto. Pero bueno, al final, volviendo al que comentaba antes de SECOT, nosotros lo que hacemos es intentar que personas que están aquí, incluso personas a nivel europeo, SECOT es una organización que está integrada en CES, es la Organización de Ingenieros Europeos, que se consiga ayudar a personas que quieren montar su negocio a sacarlo adelante. Ese negocio no tiene por qué ser un negocio para hacerse rico, aunque muchas veces lo que se quiere. Hay veces que son negocios de supervivencia. De hecho, aquí en España, gran parte de nuestros asesorados, por ejemplo, estoy recordando la provincia de Alicante, cerca del 70% de los asesorados son inmigrantes. Los inmigrantes son... Han decidido crearse su autoempleo, al final estamos hablando del autoempleo. Es un autoempleo muchas veces que genera luego unos empleos anexos, pero se genera ese autoempleo por varios motivos. Uno, porque no encuentran un empleo a lo mejor en condiciones en una empresa normal, pero en muchos casos te das cuenta que incluso teniendo ese empleo quieren buscar algo más. Pero no creo que sea porque son inmigrantes y porque a lo mejor un argentino tenga más espíritu emprendedor que un español. Es que el argentino que ha tenido... Tiene más necesidad de hacerlo, quizás. Sí, y además el que ya ha salido de Argentina... Ya viene seleccionado, ya el claro, valor ya no se le supone. Claro, es que hacerse 11.000 kilómetros para irte a viajar a un país que no conoces, donde no tienes nada. ¿Sabes lo que vas a hacer? Claro, ese señor ya tiene que tener un espíritu, un empuje emprendedor importante. O como un senegalés, cuando hablas, quizás a lo mejor, bueno, hay senegaleses con negocios. Mi última etapa laboral dentro del sector comunicaciones estuvo muy relacionada, curiosamente, con el mundo de la inmigración. Y yo recuerdo que los primeros años, cada vez que veía a una persona pues, de Marruecos, de Senegal, pues me faltaba dar un abrazo por la calle porque eran los que me pagaban el sueldo. Había empresas de comunicaciones aquí en España que hemos vivido durante mucho tiempo de vender minutos telefónicos para los locutorios, para los inmigrantes. Minutos telefónicos, envíos de dinero, recargas de móviles. Claro, te das cuenta que esos negocios muchas veces los montaban los inmigrantes por pura cercanía emocional con sus clientes, pero también porque son emprendedores. Había muchos españoles que podían haber montado negocios y que no los han montado relacionados con ese sector y que tenían mucha más capacidad porque tenían más recursos y porque estaban en su entorno natural. Para un senegalés o para un nigeriano es terrible montar una empresa aquí en España, como imagino que sería para mí montar una empresa en Senegal o en Nigeria, sobre todo cuando no tienes dinero. O sea, ya que está sobre la mesa el tema, al igual lo sabes y me das una respuesta, no sé, porque a la gente lo que más le llama la atención es con la aparente facilidad con la que los chinos montan empresas, pues en Valencia, sin ir más lejos. Pues Se embarcan en una planta baja para 8.000 euros el alquiler. Tienen un espíritu emprendedor espectacular. También conocí un poco el entorno chino dentro de esos trabajos que te comentaba. Yo era director comercial y director de canales. Son emprendedores por naturaleza. Fíjate si son emprendedores que creo que no existe una gran asociación de empresarios chinos. Y esto, cuando me lo contaron, me hizo gracia, pero parece que es así. Realmente son todos tan emprendedores y tan independientes que no hay
narices a que uno de ellos sea el que consiga liderar al resto. Todos quieren tener su propia No hay una asociación de asociación de empresarios empresarios chinos. sí. Yo no sé si es cierto el bulo este de que aquí no hay chinos enterrados en España y que aparecen convertidos en pollo chop suey, eso sí que no lo sé, pero sí que es cierto que en mis tiempos, cuando intentamos localizar a asociaciones de empresarios chinos, no conseguimos localizar a ninguna que tuviera cierta entidad. Son emprendedores, son trabajadores. También es cierto que esto es algo que no creo que sea bueno mantenerlo, pero también es cierto que tienen una forma de trabajar que aquí en España pues no es la más lógica, que es abrir sábados, domingos, festivos y En las festas de 24 guardar. horas sobre 24 y en unas condiciones Claro. salariales. Sí, pero esto pasa con los chinos, que se conoce mucho más, pero yo recuerdo que eran casos parecidos a los locutorios que montaban los pakistaníes. Todos los locutorios que montaban, por ejemplo, cuando hubo un boom de locutorios aquí en España, todos los locutorios que montaban los marroquíes o que montaban los argelinos o que montaban los senegaleses o que montaban un argentino, estaba muy bien, pero cuando llegaba un pakistaní cerca, el pakistaní vivía dentro del locutorio, dormía dentro del locutorio, se duchaba dentro del locutorio, compraba los minutos a través de empresas de Canarias y no pagaba IVA. Entonces, claro, de repente te corrompía todo el mercado. El resto de empresas o hacían lo que hacía él o desaparecían del sector. Entonces, particularmente emprendedores. efectivamente, claro, eran todos emprendedores. Lo que pasa es que en el momento que la administración, por A o por B o por C, por desconocimiento, por acción, por omisión, pues no se mete en un sector a darle cierta regulación, o más que regulación, cierta norma de legalidad o ciertos juego limpio, pues a partir de ahí pues te puede generar situaciones bastante raras para ese sector. Hablando de la crisis y hablándolo desde su perspectiva, que bueno, pues se toma unos años sabático para verlo desde fuera, está actuando desde ahí, ha visto el mundo. Me decía algo muy interesante, que es un momento en que los gerentes tienen que hacer varias cosas, los gerentes de empresas. Sí, bueno, al final hay pocas opciones. Realmente, además hay varios estudios que hablan sobre esto y como hablábamos antes, casi todos coinciden en unos números muy parecidos. De todas las crisis, y esta no es la primera que hemos tenido ni la última que habrá, salvo que haya un desastre natural y realmente la raza humana desaparezca, en todas las crisis... Madera. No será, por eso hay que trabajar como si no existiera la crisis. Pero en todas las crisis hay empresas que desaparecen, se habla de un 25% de empresas, un 50% de empresas más o menos cuando acaba la crisis se queda en la situación que estaban a nivel número de empleados o a nivel volumen de facturación, y hay un 25% de empresas que salen adelante y además muy reforzadas. Entonces cada director de empresa, cada gerente, lo único que tiene que hacer es decidir en cuál de esas tres situaciones quiere estar. Está claro que estamos en momentos delicados, está claro que hay empresas o hay sectores que tienen muchos más problemas que otros, pero por ejemplo hoy en día hay empresas del sector construcción que siguen construyendo y promoviendo viviendas y siguen recibiendo créditos bancarios para construir. Las hay y están funcionando. Claro, son empresas que por circunstancias han llegado a este momento muy saneadas, porque claro, lo que pide la banca es... Hay empresas que han si llegado luego la saneadas, banca no financia al señor que le va a comprar el piso al que lo está construyendo, pues aquí la hemos liado. Claro, ves que hay empresas que han llegado saneadas, hay empresas que han llegado con criterios claros. Lo que no tenía sentido era irse a construir un segundo venidor en Moncófar. ¿Quién está vendiendo pisos o quién está construyendo pisos y los venderá? Pues alguien que esté construyendo pisos de tamaño pequeño para personas, para unidades de negocio unifamiliares, unipersonales o con mucho de dos personas, en zonas cercanas donde hay demanda. Claro, lo que no se va a vender y lo que no creo que tenga ninguna salida nunca jamás, salvo que llegue un macrogrupo internacional y lo compre para construir de verdad un segundo venidor, son cosas pues como la de la playa de Moncófar o inventos de este tipo. El problema que teníamos antes es que cualquier cosa se financiaba. Además, el director de empresa que no se metiera en la locura de financiar cosas infinanciables, pues parecía que era tonto, sus accionistas le despedían y metían a otro que sí que hiciera eso, todo el mundo se dejaba arrastrar por la corriente. Pero yo, fíjate, recuerdo un caso, además es curioso, además lo tengo muy cerca de casa, hay por aquí cerquita en Minimaclet un parking. Se construyeron 2 plantas, creo que tiene como 550 plazas de garaje, y después de varios años de estar abierto no se ha vendido ni el 30% de las plazas. No sé qué persona de marketing hizo los estudios, pero no había tanta gente dispuesta a comprar plazas ahí.
porque queda muy lejos de los edificios circundantes, porque hay ¿Precio muchas más será muy caro? No, que vale, el precio es baratísimo, 18.000 euros por una plaza de garaje. No era precio, es un tema sencillamente de oferta y demanda, no se había hecho un estudio serio. Las empresas del sector de construcción no hacían estudios, no había departamentos de marketing, no había vendedores. Construía donde pillaba y punto. Donde pudieran encontrar terreno. Era una locura, consigo terreno, si consigo recalificarlo bien. La Si no locura lo que tengo. al final, Manuel Julia, creo que hemos un poco participado todos, ¿no? En Sí. mayor o menor medida, unos por incitación, por incitar, Y otros por seguir. por dejarse llevar. Era difícil no dejarse llevar. Era realmente difícil no dejarse llevar, pues esperemos que ahora podamos volver, si no a donde estábamos, A un sitio. que nada va a ser igual, a algún sitio, A un sitio parecido. donde pises y no te suelo firme. Bueno, pues gracias Manuel Julia, senior de SECOT, por haber estado aquí esta tarde y habernos contado cosas, hombre, dentro de un programa Crónicas de la Crisis, pues esperanzadoras, como la propia existencia de esa ONG que ayuda al autónomo que lo ha de menester, que decían las antiguas obras de beneficencia. Gracias y hasta mañana. Muchas gracias.